Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga grandemente. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra hermosa de nuestro Señor Jesucristo que le he titulado ¿De qué lado estás? ¿Con quién verdaderamente estamos tú y yo? ¿Estamos con Cristo o no estamos con Él? ¿De qué lado estás? Mateo capítulo 12, versículo 30, dice el Señor Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Eres de los que recogen con Cristo o de los que desparraman con el diablo? Un reconocido teólogo decía: Cristo es el recolector, Él es el que recoge, Él es el salvador. Y el diablo, el enemigo, es el que desparrama. El día de ayer, mi esposa y yo estuvimos en un funeral. Fuimos a una casa de luto y venía a mi mente esta palabra de Eclesiastés capítulo 7 versículo 2, donde dice: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Hay varias cosas que vemos en este pasaje, ¿no? Pero dice, es mejor ir a una casa de luto. Ahí es donde las personas normalmente están sensibles, sus corazones. Pero también podemos observar varias cosas en un lugar como estos. Dice, porque aquello es el fin de todo hombre. Podemos pensar acerca de esta realidad. Y dice, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Y ciertamente en estos lugares o en estos momentos el hombre suele reflexionar o estar un poquito más dispuesto a reflexionar acerca de la vida, acerca de la relación que hoy tenga con el Señor, y también de qué será de Él en el tiempo venidero, en el tiempo del juicio. Entonces, el día de ayer que estuvimos con mi esposa en un funeral, estoy hablando de la muerte trágica de un joven de tan solo 22 años. Escucha esto: la muerte trágica de un joven de tan solo 22 años que decidió quitarse la vida. No sabemos qué es lo que estaba pasando por la mente de este joven, lo que estaba aconteciendo, cuál era su temor, sufría alguna vergüenza o qué era lo que él estaba padeciendo como para llegar a hacer esto. Y en esta casa de luto hay dos cosas que llamaron mi atención y yo quiero compartir contigo. La primera es un silencio abrumador, un silencio rotundo, un silencio de esos que pocas veces me había encontrado con una escena así. Yo había estado en funerales cristianos donde siervos o siervas de Dios han pasado a su presencia, pero dentro de ese pesar, dentro de ese dolor que es inevitable, aún así se percibe gozo, se percibe alegría, esperanza en los familiares, ¿verdad? Porque sabemos el lugar donde van los justos. Pero aquí era totalmente diferente. Era un silencio abrumador. Yo pensaba acerca de esto porque ¿qué puedes decir acerca de alguien que no ha terminado bien, sino que ha atentado contra su propia vida? ¿Qué puedes decir de eso? Las personas allí pasaban a hablar acerca de las experiencias que habían tenido con este joven, las últimas pláticas de la última semana, del último mes. Pero más de eso, ¿qué puedes decir acerca de alguien que no terminó bien, que atentó contra su propia vida?
de alguien que no conoció a Cristo, porque estas personas no eran creyentes, que no conoció a Cristo y que por lo tanto seguramente tampoco conoció su propósito de vida. Diga conmigo, propósito de vida. Y alguno dirá, pastor, pero no sabemos el problema que pudo estar atravesando. No sabemos qué lo llevó a tomar una decisión como esta. Por lo tanto, no lo podemos condenar, no lo podemos juzgar ni nada de eso. Aún así, sin saber nosotros el motivo que le llevó a tomar esta decisión, ya sea un desamor, una vergüenza, un problema o problemas financieros, amenazas, qué sé yo, enfermedad. Aún así, mis amados hermanos, nada de esto es justificable, nada de esto justifica esta trágica decisión. No deja de ser una decisión muy trágica, muy lamentable, que dentro de todo nosotros sabemos que finalmente fue incitada por Satanás. Y menciono esto porque Satanás es el destructor. Satanás es como dice la palabra, el enemigo vino para matar, robar, destruir. Él quiere ver a la humanidad autodestruyéndose, con drogas, con placeres, y quitándose la vida como en este caso. Satanás es el incitador de todo este tipo de cosas. Él es el que promueve todas estas cosas que son muy mal vistas delante de Dios. El propósito de vida no es que tan bien nos vaya a nosotros aquí en la tierra, o qué tan exentos de problemas estamos, porque hay muchas personas que les va bien financieramente, en los estudios, en la vida, les va bien, pero ese no es el final del hombre, ese no es el propósito de vida del hombre. No es tener riquezas, no es tener la más grande empresa, eso no es el fin de todo hombre. No es tener una familia, tampoco es tener hijos, no es tener títulos, tener universidad, sino que el fin del hombre es conocer la voluntad de nuestro Dios y vivir para su gloria. Ese es el fin de todo hombre, que podamos conocer a Dios, que podamos conocer sus caminos, que podamos conocer su voluntad y que podamos vivir en su palabra, que podamos vivir para su gloria. Y si no fuera así, entonces ¿qué le diríamos a Job? Job tenía todo, riquezas, familia, hijos, le iba muy bien en todo lo que hacía, tenía muy buena reputación ante los hombres. Sin embargo, ¿qué le decimos a Job? Si conocer la voluntad de nuestro Dios y vivir para su gloria no es lo más importante, entonces ¿qué le decimos a Job? ¿Qué le decimos a Cristo, al Hijo de Dios, allá en el Getsemaní, cuando todos lo abandonaron, cuando se sentía solo, cuando a los ojos de la humanidad era un fracasado, pero él conocía la voluntad de su Padre? De hecho, él le dice al Señor: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque él vino para hacer la voluntad del Padre, y de esa manera él es nuestro mejor ejemplo, amén, a seguir, de alguien que conoció la voluntad del Padre y vivió para su gloria. ¿O qué le decimos a Pablo? Amén, que estuvo dispuesto a sufrir, a padecer hambre, desnudez, oprobios, azotes, pero ellos conocían la voluntad de Dios y vivieron toda su vida para la gloria de Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos a la hora de meditar acerca de estas cosas, porque al final lo importante es que podamos entonces conocer esa voluntad de Dios y vivir para su gloria, de manera que al final de nuestros días nosotros podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De manera que
Dios nos ha dado a nosotros todas las herramientas necesarias. Escucha esto. Dios nos ha dado a nosotros, a usted y a mí, todas las herramientas necesarias para cumplir nuestro propósito de vida. Dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos las herramientas necesarias. Dios nos ha dado el poder, el amor, el dominio propio. Si estás pasando por un problema, por muy grande que éste sea, recuerda que Dios es más grande que ese problema, que Dios es más fuerte que ese problema. Y esta no es una frase cliché, sino que es una realidad bíblica. Amén. Dios abrió el mar para que su pueblo cruzara en tierra seca, cuando detrás tenía a un faraón, a un ejército queriendo acabar con ellos. Por muy grande que sea el problema, recuerda que Dios es más fuerte. Estás siendo tentado y eso te está orillando a tomar una decisión drástica en tu vida. Dice la palabra, pero fiel es Dios. Está siendo tentado, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, la vía de escape, para que podáis soportar. La fidelidad de Dios. ¿Estás atribulado? ¿Son demasiados los problemas en tu vida? Bueno, no es nada nuevo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Sigue confiando en Dios, sigue creyéndole al Señor. Porque muchas son las aflicciones, pero de todas ellas lo libra el Señor. Pero sigues afligido, pues entonces dice Santiago, haga oración. Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? Haga oración. La oración, mi amado hermano, ya sea en lo secreto, en lo privado, o en la iglesia, en la congregación con los fieles, es el antídoto, es la medicina contra aquel que está afligido. Todo aquel que está afligido lo que necesita es orar. Esa es la clave de la victoria. Ese es el método para salir de un problema, de una situación que nos aflija, porque es ahí cuando nosotros miramos con los lentes de Dios, es ahí cuando pensamos con la mente de Dios, es a través de la oración donde nosotros encontramos el consuelo de Dios, es a través de la oración donde nosotros podemos alinearnos a la voluntad de Dios, es en la oración donde podemos conocer el propósito de Dios. Esto fue lo primero que llamó mi atención entonces en aquella casa de Lut, un silencio abrumador. Lo segundo que pude observar fue una cruz sobre el ataúd. Y yo pensaba en esto y reflexionaba acerca de esto. ¿De qué sirve una cruz sobre tu cadáver cuando durante tu vida la negaste, la rechazaste y hasta te pareció una locura la cruz de Cristo? Ciertamente para los impíos la cruz de Cristo es locura, pero para nosotros es sabiduría de Dios, es poder de Dios. ¿De qué sirve una decoración cristiana en tu velorio cuando viviste dándole la espalda a Cristo y desparramando sus bendiciones? Su gracia, su bondad, su fidelidad, su amor, su poder, su ternura, su cuidado. ¿De qué sirve una decoración cristiana sobre o en tu velorio cuando viviste dándole la espalda a Cristo? Aquel de quien Dios dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, pero cuando tú has vivido, ya sean tus 20, tus 30, tus 50 años o toda tu vida, dándole la espalda a ese Dios, ¿de qué servirá? ¿De qué servirá una cruz, una Biblia abierta?
Por otra parte, ¿de qué sirve traer en tu carro una decoración cristiana, un pasaje bíblico en tu playera, si vivimos dándole la espalda a nuestro Señor? Algo similar le dije a mi hermano que vive en Italia. Tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad de Roma y las afueras del Vaticano. Y le dije, ¿de qué sirve que en la parte más alta del palacio tengan las estatuas de los apóstoles cuando hoy viven pisoteando lo que ellos enseñaban? Los apóstoles enseñaron, predicaron a Cristo, la cruz de Cristo. Esas eran las enseñanzas de ellos, esa es la enseñanza apostólica. Y estos ponen estatuas de ellos en la parte más alta allá del palacio donde habita el Papa. Pero las enseñanzas las han pisoteado, las han torcido, les han dado la espalda. Todo esto ha pasado y sigue pasando en la vida de las personas. La muerte es el fin de todo hombre, y sobre esto tú y yo debemos de reflexionar. El día del juicio, mi amado hermano, está por llegar y todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. El día del juicio está por llegar y todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. En aquel día tendremos que dar cuenta de lo que hay en nuestro corazón, tendremos que dar cuenta de nuestras acciones y aún de cada palabra que sale de nuestros labios. De todas estas cosas tenemos que dar cuentas. Por lo tanto, es necesario saber a qué reino permanecemos, de qué lado estamos, porque solo hay dos reinos: el reino de luz y el reino de las tinieblas. En un reino gobierna Cristo, en el otro Satanás. En un reino es eterno, el otro será prontamente destruido. Un reino lo heredarán los justos, el otro los impíos. Jesús dejó claro, mi amado hermano, Jesús dejó claro que tú y yo debemos tomar una decisión ahora, porque cuando ya estemos en un ataúd será demasiado tarde. Tenemos que darnos cuenta hoy con quién estamos. Jesús dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Estas palabras Jesús las dijo, entrando ahora en este pasaje, estas palabras Jesús las dijo a un grupo de personas, entre ellos fariseos, que habían acusado, escucha bien, habían acusado a Jesús de tener un espíritu inmundo. Jesús hacía milagros, sanaba a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los que tenían una mano seca, el Señor los sanó. Pero los fariseos en esta ocasión están acusando a Jesús, aunque por medio del Espíritu Santo había hecho este milagro, lo estaban acusando de tener un espíritu inmundo. ¿Te puedes imaginar eso? Entonces veamos lo que sucedió en Mateo 12, versículos del 22 y 23. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Fíjate, Jesús sana en esta ocasión a un endemoniado y la gente dice que quedó atónita, asombrada. La gente quedó maravillada porque este hombre, o nuestro Señor Jesucristo, en este momento había hecho una sanidad vía el Espíritu de Dios que moraba en él. Y es interesante, aquí hay un detalle interesante porque esta frase atónita también aparece en aquel momento donde el Espíritu Santo fue derramado allá en el día del Pentecostés, y los que miraban, los que estaban ahí, dice la palabra que también quedaron atónitos, maravillados, de manera que donde se manifiesta el Espíritu de Dios hay algo especial, hay algo poderoso.
¿verdad? Las personas quedan maravilladas, quedan atónitas. Bueno, estas personas, aunque incrédulas, debo de decirlo, aunque incrédulas, habían quedado atónitos, sorprendidos de lo que estaba pasando. Y es interesante que en Hechos 10:45, en esta otra ocasión donde también el Espíritu de Dios se manifiesta, allá el Espíritu Santo se manifiesta ahora en la casa de Cornelio, también todos quedaron atónitos, todos habían quedado maravillados. Entonces estas gentes preguntaron en un tono incrédulo: ¿será este aquel hijo de David? No había convicción en ellos, no había esa seguridad, pero claro que él es aquel descendiente de David, mi amado hermano. Claro que aquel que estaba sanando en el poder del Espíritu a un hombre que estaba endemoniado, que lo estaba liberando y que lo estaba sanando, claro que él es aquel hijo o aquel descendiente de David. Jesús es aquel de quien Dios dijo, de quien Dios estaba hablando cuando prometió a David un hijo cuyo reino sería eterno. Claro que el que tenían enfrente es el Hijo de Dios, es el descendiente de David. Amén. Pero ahí también estaban los fariseos, que acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Mire la osadía, mire la blasfemia de estas personas de atreverse, teniendo enfrente al Hijo de Dios, acusarle de tener un espíritu inmundo y de realizar obras que las estaba haciendo por el poder del Espíritu Santo, adjudicárselas o atribuírselas a Satanás, al príncipe de los demonios. Y aquí es donde Jesús nos va a mostrar lo siguiente. Son solamente dos cosas que yo quiero mostrarles. Primero, lo que Jesús nos muestra es acerca de los dos reinos. Diga conmigo, los dos reinos. Ahí en Mateo 12, del 25 al 30, vemos lo siguiente. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Hacia el versículo 30, al versículo 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa? Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, digo el Señor Jesucristo. Los dos reinos. Está el reino de Satanás y está el reino de Dios. El hombre que no ha conocido a Cristo, escucha esto, el hombre que no ha conocido a Cristo está bajo el dominio de las tinieblas. Cuando vamos a Primera de Juan 5:19, muy brevemente, vamos a Juan, Primera de Juan, en el capítulo 5 y su versículo 19, dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El hombre que no ha conocido a Cristo está bajo el dominio de las tinieblas. Efesios 2:2 también nos dice lo mismo. Dice la palabra en Efesios 2:2. Gloria sea el nombre del Señor. Efesios 2:2 dice la palabra: en los cuales anduviste en otro tiempo y siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí reside Satanás, en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros, pero Cristo nos rescató. Ahí reside Satanás y ahí gobierna. Entonces, el objetivo de Cristo es saquear
la casa, el domicilio de Satanás y llevarse cautiva la cautividad. Qué hermoso, como dice Efesios 4:8. Amén, para llamarnos de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro 2:9. Que Cristo, que nuestro Dios nos llamó a nosotros de las tinieblas. Nosotros vivíamos esclavizados, estábamos atados, estábamos vendados, estábamos cegados, porque ahí estábamos nosotros en el reino de las tinieblas. Pero gloria sea el nombre de Dios, que nuestro Señor Jesucristo vino para librarnos, para llamarnos de las tinieblas a su luz admirable, para que ahora tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Alabado sea su nombre. Satanás, en esta especie de parábola que habla el Señor Jesús ahí acerca de estos dos reinos, Satanás es el hombre fuerte y armado, dicen los otros evangelios, pero Cristo ha sido más fuerte. Cristo ha sido el que le ha atado para liberar a su pueblo. Y en segundo, lo que vemos ahí a continuación son las advertencias. Amén, diga conmigo las advertencias, porque es una serie de advertencias que el Señor nos deja ver aquí. Y la primera de ellas es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que está en los versículos del 31 al 32, ahí del capítulo 12. Yo quiero que lo vea conmigo, estas advertencias, en este caso acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado, después de que Jesús nos muestra estos dos reinos y que debiéramos nosotros saber de qué lado estamos, ¿verdad? Ahora dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, vemos nosotros que Marcos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos dice que serán reos de juicio eterno por haber dicho que Jesús tenía espíritu inmundo. Ya habían cometido este pecado en este momento estos fariseos. Y una blasfemia contra el Espíritu Santo, o maldecir o acusar falsamente, que era lo que estaban haciendo, lo que significa esta blasfemia contra el Espíritu Santo básicamente es negar voluntariamente la obra del Espíritu Santo y atribuírsela a los demonios. Esto es una blasfemia, negar voluntariamente la obra del Espíritu Santo y atribuírsela a los demonios. No es tanto el hecho de que una persona como tú y yo en algún momento resistimos al Espíritu de Dios antes de venir a nuestro Señor. No se refiere a esto, sino que es más allá, es un corazón endurecido, es un corazón que ha llegado a un extremo bastante alto, profundo, donde voluntariamente la obra del Espíritu Santo la ha negado, y no solo eso, se la ha atribuido. En este caso, Cristo estaba haciendo un milagro por el poder del Espíritu Santo y ellos dijeron, ese hombre tiene demonio, ese milagro que hizo lo hizo por el poder de Belcebú. Esto era una blasfemia que Cristo advirtió al respecto y que no sería perdonada. Eso es lo más fuerte de esta advertencia, que no sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Por eso resaltaba lo de Marcos, que dice que serán reos de juicio eterno por haber dicho que Jesús tenía espíritu inmundo. Una segunda advertencia, bueno, es para que nosotros meditemos en ella, en el versículo 33, donde Jesús nos dice lo siguiente, de que el árbol se conoce por su fruto. Versículo 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Hay que revisar
mi amado hermano, tenemos tú y yo que revisar qué es lo que estamos dando. Estamos dando amor. Ese es fruto de un buen árbol. El fruto del Espíritu, le llama Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. ¿Qué tan bondadosos somos? ¿Hay fe en nuestras vidas? ¿Qué tanta mansedumbre reflejan nuestras vidas? ¿Qué tanta paciencia? ¿Qué tanto dominio propio o templanza tenemos en nuestro diario vivir? Porque podemos decir una cosa, pero el árbol se conoce por sus frutos, por sus acciones, por sus palabras, por su manera de responder a las pruebas, a las dificultades. Respondemos con paciencia. La manera por la que hacemos las cosas, las hacemos con amor, las hacemos por amor. El fruto, por eso se conoce un árbol. Por otro lado, si el fruto es malo, estamos hablando de adulterio, de fornicación, de enemistades. Hay personas que se llaman cristianos, pero tienen enemigos por todas partes. Son enemigos del vecino, son enemigos de los compañeros de trabajo, son enemigos de los familiares incluso. Todo esto son frutos malos y el árbol se conoce por sus frutos. Hay pleitos, hay celos. Dentro de la iglesia muchas veces hay celos, hay iras en los hogares, hay esposos, esposas airados, envidias entre hermanos en la carne, peleando herencias, y hay envidias en los hermanos en la fe, peleando puestos, posiciones, borracheras, evidencias de que el árbol se conoce por su fruto. En fin, tenemos ahí dos advertencias: la blasfemia contra el Espíritu Santo y también de que el árbol se conoce por su fruto, pero también una advertencia más acerca de qué es lo que abunda en nuestro corazón. Versículos 34 y 35 dice el Señor: generación de víboras, les dijo el Señor, así como lo hizo en su momento Juan el Bautista. Amén. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. El corazón del hombre es ese cofre, es un cofre de tesoros. Si es bueno, sacará cosas buenas que edifican, gracias, actitud, cosas que edifican. Pero si es malo si está ese tesoro, está lleno de maldad, pues saldrán cosas destructivas, saldrán ofensas, saldrán calumnias, porque del mal que hay en ese corazón pues salen cosas malas. Pues ahí tenemos una tercera advertencia acerca de qué es lo que abunda en nuestro corazón, para que nosotros le entreguemos todo a Cristo, para que le entreguemos, porque Él conoce, dice, aún los pensamientos. Y a veces nosotros tenemos el error de decir: es que yo lo siento en mi corazón, pero la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre. Entonces escudriñemos nuestros corazones, volvámonos a Él, entreguémosle todo, nuestra mente, todo nuestro corazón a nuestro Señor, lo profundo de nuestro ser, porque Él lo conoce y Él quiere transformarlo, Él quiere renovarlo, Él quiere que de nuestro interior salgan corrientes de agua de vida eterna. Amén. Que el fruto del Espíritu esté en nosotros, para que podamos no solo hacer, sino también hablar, podamos desarrollar una vida que glorifique el nombre del Señor. Y una última advertencia que vemos ahí en los versículos del 36 al 37 tiene que ver con el pecado de decir cosas malas. El pecado de decir cosas malas. Versículos 36 y 37 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios conoce lo que hablamos en secreto y también conoce
los textos que escribimos en el teléfono. Escucha esto. Dios conoce lo que hablamos, pero también aún aquellas cosas que detrás de un celular escribimos. Yo digo esto porque es lamentable ver cómo personas en redes se dicen de cosas, de groserías, de insultos, donde reflejan su envidia, donde reflejan su enojo, su ira, a través del teclado de su celular, su desprecio, lejos de reflejar a la hora de escribir un texto o escribir un comentario en las redes sociales, lejos de mostrar amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que hay son cosas destructivas, toda clase de palabras y de textos destructivos. De todas esas cosas daremos cuenta en el día del juicio delante de nuestro Dios. Dice el Señor: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿De qué lado estás tú? O estamos con Cristo o estamos contra Él. O estamos con su iglesia o estamos contra su iglesia. ¿Qué clase de frutos estamos dando? ¿Qué clase de tesoro hay en tu corazón? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Tenemos que tomar una decisión ahora, no cuando ya sea demasiado tarde, porque de nada servirá en aquel día una decoración cristiana cuando le hemos dado la espalda al Señor. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, dice el Señor. ¿De qué lado estás tú? Dios te bendiga, Dios te use para su gloria, y espero que sea de bendición esta palabra para tu vida, y sigue adelante en el camino del Señor. Bendiciones.